Damos la bienvenida al sociólogo Ricardo Buitrón, encargado de temas de ecología urbana en el colectivo ciudadano Acción Ecológica y es parte también del Cabildo Cívico de Quito, sociólogo Buitrón. Con mucho dolor, con preocupación, Ecuador ha atestiguado lo que sucedió en la Gasca, un aluvión que cegó la vida de aproximadamente 30 personas y que ha dejado una serie de reflexiones y lecciones que ojalá la sociedad absorba. Pudimos ver varios programas de opinión, escuchar explicaciones, interpretaciones de lo que sucedió. Sorprendió de alguna manera que los informes oficiales, sobre todo del municipio de Quito, señalaban que no fue causado este aluvión por problemas o orígenes más bien de carácter antrópico, sino simplemente por el exceso de lluvias. ¿Cuál es su lectura? Digamos que a estas alturas ya no se pueden hablar de que cuando existen desastres naturales solamente la responsabilidad la tienen, digamos, los fenómenos naturales, en este caso una lluvia intensa. En una ciudad en que la ocupación del suelo, la ocupación del territorio, la planificación, las obras construidas por las personas, tienen mucho que ver con la magnitud o no de los impactos. Y ya no se pueden hablar de desastres naturales solamente sin mencionar la responsabilidad del ser humano y la responsabilidad que tiene que ver por lo que mencionaba hace un rato. Cómo se construye, cómo se ocupan laderas, cómo se rellenan quebradas, cómo se talan bosques protectores, cómo se instalan, en el caso de la Gasca, hay alguna infraestructura instalada sobre el bosque protector, el teleférico, un centro de diversiones, plataformas de estacionamiento y sobre todo la otra cosa, el tema de la prevención. Nosotros ya teníamos en el año 1988 un estudio realizado por Pierre Peltre, un geógrafo francés, que hizo un análisis de las 48 quebradas de las laderas del Pichincha. Y él ya mencionaba en esa época que había una posibilidad de riesgo muy alto. Y esto sucedió después de algo que ya enfrentó la ciudad de Quito en el año 1975, que fue otro flujo de lodos gigantesco en la Gasca. Desde ahí se tomaron algunas medidas, obviamente con políticas públicas municipales, por ejemplo, el programa de saneamiento ambiental manejado por la empresa de agua potable, elaboró 18 obras de infraestructura en las quebradas, todo con fondos multilaterales para contener un poco estas amenazas que ya fueron identificadas. El problema de esto es que no tenían ni la vigilancia correspondiente, ni el monitoreo, ni las acciones de cuidado y de limpieza, que no es solamente de la infraestructura. En el aluvión bajaron troncos aserrados, bajo basura. No se puede hablar entonces de solamente la responsabilidad por el aumento de las lluvias. Hablando ya históricamente, y bueno, para esto tendríamos en realidad que concentrarnos un poco en la época más moderna, más contemporánea. ¿Cómo ha crecido Quito? ¿Qué tan ordenado, qué tan planificado ha sido el crecimiento urbano de la capital de la República? Yo creo que luego de los planes grandes, el primer plan maestro que se hizo de Quito, lo hizo Odriozola por la década del 50. eh, Quito empezó a construir y a no dar seguimiento a lo que se iba elaborando por parte de la propia administración y de la planificación de la ciudad. Y al incumplir sus propios planes y al incumplir sus propios límites, eh, digamos, ha provocado un crecimiento totalmente desordenado de la ciudad. Nosotros estamos ocupando, en el caso del Pichincha, áreas que eran consideradas de protección. El bosque protector de Pichincha tenía una cota que fue superada hace mucho tiempo. Había límites de crecimiento de la ciudad en las zonas más rurales hacia los valles, también ya fueron sobrepasadas. Habían áreas de protección, por ejemplo, las mismas quebradas fueron consideradas áreas de protección. En el año 2012 se hizo incluso una resolución de protección especial de las quebradas en las que se les consideraba parte del patrimonio natural, histórico y cultural del distrito, y sin embargo las hemos ido rellenando a medida que hacemos obras de infraestructura más grandes.
Le pongo un ejemplo. Con la construcción del metro se rellenaron quebradas en el sur de la ciudad, cuando ya estaba totalmente prohibido. O, por ejemplo, se dan autorizaciones para construcción de grandes proyectos de urbanizaciones o de infraestructura junto a quebradas o laderas, cuando esto ya no debería ser. Pero el problema más grande que tiene la ciudad de Quito y que nos pone en riesgo, hay dos declaratorias de riesgo por dos quebradas muy grandes de la ciudad, una en el sur de Quito, la quebrada de Caupichu, y otra en el norte, la quebrada Carretas. Están declaradas en emergencia porque el aumento de la escorrentía, el aumento de las descargas de aguas residuales y obviamente de la impermeabilización del suelo están socavando quebradas que no tenían más de 2 metros y ahora son taludes gigantes de 30, 40 metros, con un riesgo absoluto. Quito no tiene un sistema de tratamiento de aguas residuales, apenas tratamos del 2%, y no tiene separación de agua lluvia de aguas residuales. Esto no Mm. puede ser a estas alturas y ahí sí hay una clara responsabilidad. Quito está atrás de otras ciudades, No, Guayaquil, Cuenca. de Cuenca y de Guayaquil, décadas. O sea, yo comparando con Cuenca, creo que estamos unos 5 décadas atrasadas. Y Vamos es, a, vamos a al tema de lo que ha hecho estos últimos municipios, que escuchamos también a personas vinculadas con uno y con otra administración que señalaban que en el corto plazo no ha habido responsabilidad del municipio en lo que sucedió. Quisiéramos evacuar esta parte y también preguntarle a usted si es que esta tragedia, este aluvión, pudo ser de alguna manera prevenido o por lo menos advertido. Lo fue. De hecho, hay estudios que muestran en el caso de la Gasca, está la comuna Santa Clara de San Millán, y yo leía un estudio de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde se establecía la alta posibilidad de riesgos y mencionaban las razones, justamente el tema del mantenimiento de las quebradas, el tema de cómo estaba subiendo y creciendo, digamos, hacia arriba las construcciones, cómo se estaban talando los árboles, y hablaba de la necesidad de tomar acciones inmediatas con el barrio para prevenir. Y mencionaban el tema de sistemas de alerta temprana, que es justamente lo que ahora se plantea como soluciones. A mí me preocupa mucho porque estamos en un país en el que nadie es responsable de nada, pero nosotros tenemos una comisión de riesgos, ahí hay varios concejales que se mantienen, digamos, en la administración anterior, en la nueva administración, y hay efectivamente un informe que dice que no se hizo la licitación para el mantenimiento de la infraestructura de las quebradas del Pichincha, que no se hizo la licitación en la administración anterior. Pero ahí nos olvidamos de algo fundamental y creo que eso es, ya lo he escuchado, es un problema nacional, es un problema de gobierno y de políticas. Hay una responsabilidad institucional que va más allá de la administración de turno. Es una continuidad institucional. Entonces, no importa si la administración anterior hizo algo mal o no hizo lo que tenía que hacer, la responsable sigue siendo la administración vigente y lo será la nueva administración. Entonces, este deslinde de responsabilidades no puede ser. Y la mejor manera de ejemplificar esto es que recién la Corte Constitucional hace una semana estableció una sentencia justamente por una acción de protección que realizaron moradores de la quebrada Carretas, esta que le mencionaba que estaba declarada en emergencia. La sentencia establece la responsabilidad del municipio de Quito y de sus instituciones por la vulneración de los derechos de las personas que viven a lo largo de la quebrada Carretas y del río Monjas, y digamos, establece también la vulneración del derecho del río San Pedro, del río Monjas, eh, porque no se han tomado las medidas necesarias para evitar su contaminación y para evitar su alteración de su Ahora, ciclo hidrológico. vayamos a un paso más allá, sociólogo Buitrón, qué es lo que tenemos que aprender de la tragedia de Quito. Lecciones, por supuesto, muy dolorosas. A nivel del país, los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos el municipio de Cuenca, están contrarreloj elaborando planes de uso y gestión de suelo, planes de ordenamiento territorial, y es justo el momento para tener una visión, ojalá, lo más clara
para regular correctamente estos aspectos de manejo de suelo y del ordenamiento territorial en el país? Efectivamente, Quito ya aprobó su plan maestro de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos y está en este momento elaborando el régimen de suelo. Curiosamente, esto debía ser primero antes que lo otro. Pero ahí ya vemos nosotros algunos límites. Yo creo que no se ve una dimensión integral para el manejo de esto que es tan importante como el tema de, de las quebradas, del ciclo hidrológico, de los ríos, digamos, de las cuencas hídricas, cómo proteger. Le pongo un ejemplo. Se aprueba la creación de un fondo para la compra de suelo, pero en esa compra de suelo no se contempla la compra de suelo de protección. Y en eso ustedes tienen toda la experiencia de la compra de áreas de protección, como el Cajas y otras. Eso es vital. Eso es una parte. La otra es las franjas de protección que deben ser mantenidas y digamos, de alguna manera establecidas. Pero no es un problema de poner 15, 20, 30 metros porque, digamos, la quebrada y su sistema, cada una es única y habrán unas que contemplen una necesidad mayor de una franja de protección. Para eso es importante los estudios que a estas alturas, ya con todos los sistemas de información geográfica, es muy fácil establecer. Y creo que eso es vital, que sean incorporados en los planes de uso y gestión de suelo y en el plan metropolitano de ordenamiento territorial, la necesidad de que se contemplen no solamente las áreas, sino su manejo, el manejo de las escorrentías. Esto significa que se deben hacer medidas que implican la revegetación, sistemas para disminuir la escorrentía junto a las quebradas, junto a los caudales, para proteger, digamos, no solamente el ecosistema, sino a la población. Y a su opinión sobre el tema del calentamiento global y los cambios que se están dando en todo el planeta por consecuencia del mismo. El cambio climático incide, por supuesto, también en todos en estas situaciones, el aumento de las lluvias o la permanencia de las lluvias. Bueno, en el caso de Quito, se calcula que el desastre del 75, la cantidad de lluvias fue casi igual a la de ahora. Entonces sí tenemos un antecedente histórico, pero efectivamente los tiempos de lluvia son más intensos, o los tiempos digamos, de sequía, de no lluvias también aumentan, digamos, se amplían. Ahora hemos visto granizadas muy fuertes, muy intensas. Y esto es un problema que está pasando en todo el país. No se dimensiona el impacto del cambio climático sobre la vida de las personas y por eso están enfrentando. Lo que pasó en la Maná es algo muy grave también. El ser humano tiende a ocupar y a no mantener las laderas, a deforestar, a rellenar las quebradas. Entonces, yo creo que hay que ponerle mucha atención y en serio, o sea, no podemos enfrentar otra vez después de algunos años una tragedia como la de la Gasca y decir, bueno, es que teníamos que haber tomado las medidas, pero la administración anterior no dio continuidad al plan de protección de laderas. Eso no puede suceder. Conclusiones y recomendaciones que ojalá Cuenca y otras ciudades del país podamos absorberlas, sociólogo Buitrón. A mí me parece una importante incorporar ya estos elementos en la planificación. Se están desarrollando los planes urbanos, digamos, de ordenamiento territorial, y es importante que ya consideren estos elementos. Lo otro es la prevención. Y un elemento clave para la prevención es la participación activa de la población. O sea, por ejemplo, en el caso de la Gasca no se podría hacer nada sin una participación activa porque son las personas las que tienen que ser los vigilantes y los monitoreadores de las quebradas, de lo que está sucediendo y los que deben reaccionar ante una alarma temprana. Si no se piensa que esto tiene que ser hecho con la población de un modo activo, participativo, pues los planes quedan normalmente en los escritorios y no son efectivos. Y me parece esa última parte fundamental, la plena participación ciudadana. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.
Declaraciones del sociólogo Ricardo Buitrón, encargado de temas de ecología urbana en el importante colectivo ciudadano Acción Ecológica. Es también miembro del Cabildo Cívico de Quito.